Entonces, bueno, voy a hacer como una introducción a nuestra clase de tecnología. Entonces, pues como ustedes saben, Juli, puedes pasar ahí por favor la diapositiva. Como ustedes saben, este espacio que se está desarrollando en la institución, pues está dado a partir de unos mínimos o unas reglas que debemos tener presentes para poder estar en el espacio en el que estamos, ¿cierto? Entonces, pues ustedes usan diferentes redes sociales, ustedes están, digamos que al pendiente pues de muchos sitios donde comparten información o comparten o obtienen información también, ¿cierto? Que son sus redes sociales. Entonces tenemos Facebook, tenemos Instagram, ahora esto de TikTok, que por ahí he visto algunos en video, ¿cierto? Entonces, resulta que se crea algo, se conforma algo que es esas normas básicas de comportamiento en las redes sociales, ¿cierto? Y a esto le llamamos netiqueta. Entonces ahí en sus pantallas ustedes están viendo 10 de las reglas más importantes de esa netiqueta, ¿cierto? O esas normas de comportamiento en las redes sociales. Entonces voy a hacer como un recorrido rápido por esas normas para que lo tengamos claro. Efectivamente es mi responsabilidad desarrollarlas con ustedes porque pues tiene que ver con tecnología y desde el área de tecnología las preparamos o las desarrollamos para que ustedes no solamente en mi clase, sino en las otras clases que tienen y además de eso con sus diferentes redes sociales, pues entiendan cómo es esa forma o qué debemos tener para comportarnos en los diferentes espacios, ¿cierto? Entonces, la primera es recordar que somos humanos, ¿cierto? Que estamos hechos de carne y hueso, que no somos perfectos y que nos equivocamos. Entonces, efectivamente, cuando yo de pronto me equivoco, cometo un error, entonces a veces soy parte de la burla, de pronto nos pareció chistoso, es algo jocoso, o señalamos a esa persona. Entonces, efectivamente, desarrollar esa norma es muy importante, ¿cierto? Porque efectivamente nosotros estamos dispuestos, ¿cierto? A lo que se hace o se dice dentro de una red social, ¿listo? Entonces, recordar eso, que somos humanos, que nos equivocamos y que efectivamente no es fácil estar frente a una cámara, ¿cierto? Sin saber si nos están escuchando, si nos están viendo, si lo que estamos diciendo pues es adecuado, si de pronto las palabras que estamos diciendo son correctas o no, ¿listo? Lo otro es, sigan las redes los mismos estándares de comportamiento que utilizan en la vida real, ¿cierto? No porque yo esté frente a una cámara o en un espacio que es no formal, ¿cierto? Que no es presencial, puedo comportarme como no debería hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una etiqueta, entonces hablamos de eso, de aprender a comportarnos, a respetar a los otros, a saludar en el momento que nos saluden, a pedir la palabra, a cumplir las reglas de los espacios en los que nos encontramos. ¿Listo? Otra dice, sepa en qué lugar del ciberespacio está. Resulta que a veces ustedes entran al live en Instagram de, no sé, de Maleja Restrepo, ¿cierto? Y se comportan de una forma específica o no. Entonces en el chat ponen caritas, ponen saludos, ponen corazones, me gusta y demás, ¿cierto? Cuando estamos en la clase de tecnología, en la clase de física, en la clase de química, donde vemos que es un espacio un poco más formal, un poco más organizado, donde estamos compartiendo conocimiento, pues no podemos tener ese mismo tipo de comportamiento, ¿cierto? No podemos hablar de esa misma manera, no podemos, por ejemplo, ustedes a veces usan un lenguaje muy coloquial y se hablan de manera
que de una u otra manera, pues no es muy respetuoso, ¿cierto? O cogemos el chat y lo llenamos de memes, de emojis que no tienen sentido en el momento específico, ¿cierto? Que es lo que de pronto algunos están haciendo por allá y enviando comentarios y caritas que pues no tienen que ver con la clase, ¿cierto? Entonces ya estamos aprendiendo qué es la netiqueta, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esas cosas pues no se deben hacer en un espacio formal como este, ¿cierto? No solamente en la clase de tecnología, sino en todas las clases, ¿cierto? Otra es respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Esto tiene que ver con esto último que acabo de decir, ¿cierto? Entonces, resulta que si se dan cuenta o si se han dado cuenta esta semana que ha pasado con sus clases, ustedes tienen una horita de clase donde se va el tiempo en la oración, en la pequeña explicación y de pronto ustedes no alcanzan a resolver todas las dudas que tienen, ¿cierto? Entonces se nos pasa el tiempo muy, muy rápido y nos quedan muchas cosas ahí en el tintero que podríamos resolverlas si tuviéramos de pronto más espacio, ¿cierto? Cuando de pronto ustedes se ponen allá en el chat a escribir, ay, yo y quiero, y hola, y cómo están, y no sé qué, y carita, y feliz, y triste, pues lo que hacen es que efectivamente no permiten que se desarrolle de manera adecuada lo que queremos desarrollar, ¿cierto? Porque si yo les pido que escriban en el chat una pregunta sobre el tema, y hay unos por allá mandando memes, mandando emojis, escribiendo cosas que no tienen sentido, pues efectivamente van a saturar el chat. Entonces yo no voy a ver las preguntas importantes que tenían. Claro que si yo estoy en el live en Facebook de algún artista o de alguna persona que me parece interesante, pues esa persona va a estar concentrada en lo que quiere estar y de pronto va a estar leyéndolos todo el tiempo, ¿cierto? Pero digamos que para eso hay espacios específicos, ¿sí? Lo mismo cuando yo comparto la cámara, ¿cierto? Entonces, si yo comparto la cámara y si estuvieran, no sé, creo que hay como 30 personas en este momento conectadas, si todos estuviéramos al tiempo ahí conectados, pues efectivamente la transmisión va a ser lenta, de pronto no vamos a tener la misma calidad de audio, de pronto se va a cortar, ¿sí? Entonces, pues todos esos elementos son también parte de esa netiqueta, ¿listo? Hay otra que dice, ponga de su parte, véase muy bien en línea, ¿sí? Esto no significa que como yo voy a estar en la clase de tecnología, entonces me voy a vestir de paño, con el moño, el sastre, o me voy a vestir con el mejor vestido que tengo, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el lenguaje que yo desarrollo en este espacio, ¿sí? Entonces, yo no puedo hablar así como hablan ustedes o como se mencionan los sobrenombres que tienen, ¿cierto? Porque efectivamente es un espacio formal, es un espacio donde yo me relaciono de otra manera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero escribir, si yo quiero comentar alguna cosa, si quiero responder alguna cosa, ¿cierto? Entonces debo hacerla con el lenguaje adecuado, también recordando que cuando yo escribo, pues me están leyendo y que si escribo ortografía con H, pues todo el mundo se va a asombrar, ¿cierto? Entonces, también respetar esas normas ortográficas, porque muy probablemente la persona que los está leyendo no les está entendiendo eso que quieren decir, ¿listo? Entonces también, pues mirar esas cosas frente a cómo me veo en la red, ¿listo? Hay otra que dice, comparta el conocimiento de los expertos. Cuando yo hablo de compartir el conocimiento, ¿cierto? Significa que yo debo desarrollar de la mejor manera el tema que estoy presentando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en mi diapositiva en la parte de abajo está el sitio de donde yo tomé esa información que tengo ahí, ¿cierto? Porque no me la estoy inventando y tampoco cogí cualquier cosa, sino que tuve el momento y el espacio para compartirles esa información de la manera más adecuada, más respetuosa, ¿listo? Entonces, cada vez que nosotros compartamos información,
intentemos de que esa información sea la más verídica y que sea pues un espacio real de conocimiento. ¿Listo? Otra dice, ayude que las controversias se mantengan bajo control, y esta se une mucho con esa que dice, excuse los errores de otros. Resulta que a veces se generan debates o se generan cuestionamientos frente a una posición u otra en un espacio de esto. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, como decía ahorita, cuando yo tengo 30, 40 personas reunidas y estoy en un debate con 2 o 3, pues las otras 40 personas van a quedar pues, relegadas de la discusión. Lo que debemos hacer es permitir que esas cosas o esos elementos de discusión, de malinterpretación, ¿cierto? Porque a veces dirán, no, es que la profe hizo mala cara por la pregunta que yo hice, pero resulta que fue que la profesora no ha escuchado bien, entonces se acercó o intentó buscar cómo escuchaba esa pregunta y de pronto hizo un mal gesto, ¿cierto? Entonces ustedes saben que los seres humanos tenemos como un desarrollo en nuestro lenguaje que a veces se expresa de la manera en cómo hablamos, del tono, de las caras que hacemos, de pronto si movemos las manos o no. Entonces todas esas cosas de pronto pueden generar en otra persona un disgusto o una impresión que no es precisa, ¿sí? Por lo cual entonces tenemos que pues también intentar mediar con esas cosas, ¿listo? Otro que dice respeto por la privacidad de los demás, ¿cierto? Entonces de pronto la profe estaba hablando allá y yo alcancé a hacer screenshot y le quedó la cara súper chistosa, entonces hagámosle un meme, ¿cierto? Que pues es de donde nacen todos los memes que ustedes ven en las redes sociales. Entonces, efectivamente, uno necesita pues, que respeten esa privacidad, ¿cierto? De pronto fue que el profe envió el video y me pareció chistoso cómo se veía. Yo en otro curso les decía que es muy complejo, es muy difícil ponerse en esta tarea, ¿cierto? Nosotros pues nunca nos imaginamos que pues se fuera a dar esta condición y mucho menos por tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, pues nos ha tocado ser muy recursivos y tratar de explicarles de la mejor manera lo que queremos decir en nuestros videos, en nuestros talleres y ahora en nuestras clases virtuales, ¿cierto? Entonces, de pronto para ustedes será, pues es que los profes pues están acostumbrados a eso. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hablarle a una cámara, ¿cierto? Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer un video, a que nos equivocamos, a que vuelva a empezar, o a que, bueno, hagámosle y como salga salido, ¿cierto? Porque ya hemos hecho muchos intentos. Entonces, efectivamente, pues eso ha sido parte de nuestra privacidad, ¿cierto? El hecho de que de pronto alguien de chistoso le haya dado por poner el meme del profesor de química, de física, de educación física, y se lo rote a todo el mundo, pues efectivamente tiene que ver con cómo yo respeto no a las otras personas, ¿listo? Entonces, voy a dejar ahí esto de la netiqueta y vamos a iniciar entonces con el tema, ¿listo? Esto simplemente era como un abrebocas para que ustedes lo recuerden en todas sus clases y para que lo tengan presente, ¿listo? Entonces, la guía de ustedes yo creo que cuando vieron esa guía dijeron, profe, ¿y qué pasó con la basura tecnológica y con todo lo que estábamos hablando? Efectivamente, este periodo vamos a tener estos dos temas relacionados. Entonces, vamos a mirar qué es eso de la programación, ¿cierto? Porque resulta que cuando yo tengo un problema, no sé si recuerden cuando nosotros hablamos de los procesos tecnológicos, entonces podemos decir que para poder solucionar un problema necesito darle unos pasos organizados, necesito dar unas soluciones adecuadas a esa problemática. Entonces, efectivamente, la basura tecnológica presenta una problemática a nivel mundial, ¿cierto? Que acarrea de una u otra manera mi vida y mi entorno, ¿sí? O sea, la vida de cada uno de ustedes y el entorno en el que viven. En otro curso, un estudiante me preguntaba, pero profe, ¿y para qué vemos eso si eso no es una solución inmediata? ¿Cierto? Entonces, miren que
nosotros no pensábamos estar encerrados en la casa. Ya llevamos casi un mes y 1 o 2 semanas, ¿cierto? Y estamos encerrados en nuestra casa, tuvimos una problemática y en este momento hay personas que están tratando de darle solución a esa problemática, ¿cierto? Entonces, la programación es un elemento importante, ¿sí? Que nos permite darle solución a esas problemáticas. ¿A través de qué? Pues de la informática principalmente. ¿En qué se aplica? En máquinas que pueden ser programadas, que tienen sistemas mecánicos, ¿sí? O muy probablemente que no tengan sistemas mecánicos, ¿cierto? Pero que sí desarrollan una problemática específica, ¿cierto? Entonces decimos que la programación, ahí me comí una letra, dice, son instrucciones claras y organizadas que se le dan a la máquina para que funcione. Ojo con esto es muy importante, instrucciones claras, claras, ¿listo? Si yo le digo a la máquina que quiero que, no sé, sea un robot que barra, ¿cierto? Y le digo simplemente, bueno, vaya a barra, pero no sabe qué barrer, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tengo que decirle, no, tiene que barrer el polvo, tiene que no sé, correr la mesa, tiene que X o Y cosa que quiero que sea, ¿cierto? Entonces resulta que esto se desarrolla a través de un código de máquina. Ese código de máquina se desarrolla en 3 momentos. El primer momento es un algoritmo, ¿sí? Que son pasos organizados, ¿sí? Una secuencia lógica y que se transcribe en un lenguaje de programación. C++, Java, PHP, HTML. Tenemos un montón de lenguajes, ¿sí? Que se compilan o se programan como tal a través de compiladores, así se llaman. ¿Listo? Entonces, por favor, pasa la otra diapositiva. Entonces, vamos a mirar cuáles son como los elementos principales que debemos tener para programar. Ustedes dirán de pronto, no, pero yo qué voy a saber programar, yo de pronto no soy muy buena para las matemáticas, yo no soy muy bueno para la lógica, ni nada de esas cosas, pero lo más importante, yo se los decía a los chicos de robótica, es tener claro cuál es el problema que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces es tener una capacidad para solucionar problemas. Comprensión y organización de las ideas, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo, si yo conozco el problema y lo entiendo, sé cómo desarrollarlo, ¿sí? Entonces, a eso ya lo puedo organizar una secuencia lógica donde digo si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito un editor de texto para poder desarrollar mi lenguaje o mi pseudocódigo, mi lenguaje de programación, ¿sí? Y necesito un compilador. Entonces yo debo tener claro qué tipo de programación quiero que sea. Si quiero que sea una programación secuencial, si quiero que sea una programación orientada a objetos. Por ejemplo, algunos que estuvieron, creo que no, mentiras, acá solamente hay unos que están en robótica, o de pronto estuvieron el año pasado con el profe John. Hay algunos que trabajaron programación con SketchUp, ¿cierto? Entonces, esa programación es una programación orientada a objetos. Esas páginas web, por ejemplo, que ustedes trabajaron el año pasado, si bien lo recuerdan, esos ya estaban preestablecidos. Resulta que hay unas personas que se encargan que su página se vea azul, que su página se vea verde, que la letra sea cursiva, que esté subrayada, todo eso tiene una programación, ¿sí? No es simplemente que a alguien se le ocurrió poner unas imágenes y ya, ¿sí? Todo tiene su programación, todo tiene su fundamento. Entonces, digamos que la programación tiene diferentes campos y tiene diferentes elementos donde se pueden desarrollar, ¿listo? Pásala por... Entonces, resulta que para que yo pueda desarrollar o hacer mi programación, ¿listo? Voy a tener unos pasos que están en su guía, ¿cierto? Ustedes vieron la guía ya. Entonces uno dice tener determinado el problema. Entonces creo que había uno de los ejercicios de la práctica, si no estoy mal, que era el de cepillarse los dientes. Entonces,
¿Cuál es el problema que tengo? Que tengo los dientes sucios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que idear una solución para poder solucionar esa problemática. Entonces, efectivamente, nosotros ya tenemos, muchas de nuestras acciones están guiadas por algoritmos, ¿cierto? Entonces, yo sé que para cepillarme los dientes necesito unas cosas específicas, ¿cierto? Entonces necesito crema dental, necesito agua y necesito un cepillo, ¿cierto? Porque yo podría tener crema y agua, pero si no tengo un cepillo, muy probablemente el resultado del lavado de los dientes no va a ser el más adecuado, ¿cierto? Entonces, efectivamente tengo que tener claro cuáles son los elementos que voy a usar, cuál es la solución que le voy a dar, ¿listo? El siguiente paso es expresarla como un algoritmo. Entonces, ¿cómo lo expreso? Pues en pasos organizados. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Coger el cepillo, ¿cierto? El segundo paso, ¿cuál es? Aplicarle crema. El tercer paso, ¿cuál es? Echarle agüita ahí para que se moje el cepillo. El cuarto paso, cepillarme. ¿Qué pasa si yo me cepillo antes de echar la crema? Pues digamos que no tiene lógica y no tiene sentido, porque sí, efectivamente me voy a cepillar, pero no va a tener el mismo efecto de limpieza, ¿cierto? O si de pronto yo le echo crema a algo, pero no al cepillo, ¿sí ven? Entonces debe tener una secuencia lógica para que la acción que yo quiera tener como resultado pues sea la más adecuada, ¿listo? Después de eso entonces se codifica en el lenguaje que pues que cada uno escoja, y finalmente se ejecuta el problema. Entonces, hay unas pruebas también en medio de su algoritmo y de su codificación que se pueden desarrollar, porque efectivamente yo puedo creer que está bien desarrollado, pero en la práctica no lo está. Entonces, todos esos pasos son necesarios para que podamos desarrollar nuestro problema de la manera más adecuada. ¿Listo? Entonces, ahí vayan pensándose frente a nuestra basura tecnológica, ¿cómo es que vamos a hacer o qué tendrá eso que ver con todo lo que les estoy hablando? ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente, por fin. Ahí en la siguiente diapositiva, entonces podemos decir que los algoritmos son una serie de pasos organizados que dan una solución clara a una problemática y pilas con esto, deben ser precisos y deben ser finitos. ¿Sí? Yo debo asegurarme que las instrucciones que yo doy en mi algoritmo tengan una finalización. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre que yo escribí ahí los ejemplos y de pronto los que se pusieron por ahí a cacharrear y a buscar ejemplos para solucionar su taller, se dan cuenta que al inicio de cada algoritmo está la palabra inicio y al final la palabra fin, ¿cierto? Porque son pasos que efectivamente me dan una acción y además de eso es una acción clara, es una acción que soluciona la problemática que quiero. No puede ser que, por ejemplo, sea un algoritmo que pregunte, voy a decir que mi algoritmo es para saber si la luz de la habitación está prendida o no. Entonces, yo no puedo decirle, pregunte si está prendida. Si está prendida, pase al paso siguiente y si no, pase al paso siguiente o, por ejemplo, no le doy una acción concreta, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pues mi algoritmo no va a funcionar, se va a quedar ahí esperando a que alguien le dé una respuesta, ¿cierto? Entonces, por eso debemos tener claro esas cosas, ¿listo? Y ahí al ladito les pongo unas preguntas que creo que también estaban en la guía. Entonces, siempre debemos saber qué datos tenemos para trabajar. Vuelvo otra vez al ejemplo de la cepillada de dientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos tenemos para cepillarnos los dientes? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que tengo para solucionar? Entonces, tengo mi cepillo, tengo el agua, tengo la crema, ¿cierto? Son elementos que voy a usar en la cepillada. Si yo no tengo esos elementos, efectivamente, pues no voy a poder solucionar la problemática que quiero, ¿sí? A menos de que, no sé, yo me invente otro elemento, ¿sí? Pero de una u otra manera son los elementos precisos que requiero para solucionar esa problemática. Por eso debo tener claro cuál es la problemática o la necesidad que voy a solucionar, ¿sí? Y entonces ahí todo esto
se une con lo que veíamos en el primer periodo, que era todo lo de las necesidades y qué tipo de necesidad era, ¿cierto? Que algunos de pronto cuando hicieron sus trabajos de semana 9 se equivocaban en términos de decir qué tipo de necesidad era, si era primaria, si era de ser, si era personal, si era colectiva, ¿cierto? Entonces, tengo que tener muy claro, muy preciso qué es lo que voy a desarrollar. ¿Cuántos datos hay? Por ahí creo que tienen un punto de hacer un algoritmo de la suma de dos dígitos, ¿cierto? Entonces ahorita de pronto miramos un ejemplo para que ustedes, de pronto los que no me han enviado y de pronto los que ya me enviaron, digan, ah, sí, de pronto la embarré ahí o no, está bien o está mal, ¿listo? ¿Cómo sabremos que ya están procesados todos los datos? ¿Cuál debe ser el formato de la salida? ¿Cuántas veces debe repetirse el proceso? ¿Qué condiciones de error pueden presentarse? ¿Cierto? Entonces eso significa que yo también tengo que estar revisando los elementos que estoy desarrollando en mi algoritmo. Debo ser clara con los datos, debo estar pendiente de todos los elementos que tengo allí. ¿Listo? Entonces, el último que tengo ahí es un ejemplo de un algoritmo básico. ¿Listo? Entonces, tengo algo que se llama pseudocódigo y algo que se llama diagrama de flujo. ¿Listo? Resulta que ese pseudocódigo es eso que ustedes hicieron y me van a entregar en la guía o que van a hacer después de que terminemos esta clase, ¿cierto? Y es simplemente mencionar paso a paso, ojalá enumerados, cuáles son los elementos que voy a desarrollar en mi algoritmo, qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ahí dice que los pasos del algoritmo ahora los vamos a llamar pseudocódigo. Entonces, cuando yo les diga, vamos a hacer nuestro algoritmo en pseudocódigo, pues ustedes ya saben que es enumerar los pasos y poner frente a cada número cuál es la acción, cuál es la pregunta, cuál es el elemento que va en ese pseudocódigo, en ese algoritmo, ¿listo? Siempre, no se les puede olvidar por nada del mundo, siempre al inicio va la palabra inicio, ese es mi primer paso, ¿listo? Mi primer paso es decirle inicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a desarrollar mi programa, inicia mi programa, ¿sí? Si yo no le doy eso, pues muy probablemente el código puede estar perfecto, pero no va a empezar a desarrollar el programa, ¿listo? Y al final siempre voy a decirle fin. ¿Para qué? Pues para que él sepa que hasta ahí va a llegar el problema, ¿listo? Que si después de ese fin yo escribí otra palabra, no la tenga en cuenta, ¿sí? Porque de pronto era una anotación que yo tenía ahí, o porque de pronto era otra acción que quería que hiciera, pero no estaba segura, ¿cierto? Pero ese fin simplemente va a denotar que mi algoritmo acabó ahí, ¿listo? Y al lado entonces encontramos los diagramas de flujo que los vamos a ver más a profundidad la otra semana, ¿listo? Entonces ahí en mi diagrama de flujo, pues miren que están los mismos pasos. En este caso, no hay ningún condicional, ¿cierto? O sea, no tengo que decidir entre dos preguntas. Tampoco hay algo que se repita. Eso que se repite se llama bucle. Igual eso lo vamos a ver la otra clase, no se preocupen. ¿Listo? Pero miren que es así como un mapa conceptual, ¿sí? Desarrollar esos elementos que yo tengo en mi algoritmo. ¿Listo? La otra semana entonces vamos a ver qué figura se representa para mostrar un texto en pantalla, cuál se representa para cuando yo tengo una pregunta y tengo que decidir entre dos acciones, cómo se muestra o cómo se desarrolla un bucle, ¿listo? Entonces, digamos que hasta ahí es como lo básico, ¿listo? Entonces, quería explicarles también, Juli, si me ayudas ahí con la pantalla, por favor. El elemento, por acá, espérenme que es que estoy, si no, no nos escuchamos. El celular. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Todavía? Sí, señora. Entonces, acá voy a intentar hacer una pequeña explicación
de la suma de dos números, ¿cierto? Entonces yo lo primero que tengo que hacer, voy a hacer un ejemplo de la suma de dos números de una sola cantidad, ¿cierto? Entonces digamos que voy a sumar el 3 y el 5, ¿cierto? Entonces, primero, cuando yo inicio mi algoritmo, ¿cierto? Cuando yo voy a desarrollarlo, entonces recuerden que es lo primero, es decir, que lo primero que voy a hacer es poner la palabra inicio, ¿cierto? Entonces, tengo mis dos números y ¿qué es lo primero que yo hago cuando sumo o cuando voy a iniciar una operación matemática? Yo sé que para esto pero yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. Mi Ah, suma ya. sea una suma de una sola cantidad, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo sumo números de dos o de tres cantidades, porque recuerden que tiene un posicionamiento, ¿cierto? Entonces, si yo sumo 35, sé que tiene 5 unidades y 3 decenas, ¿cierto? En cambio, en este caso, solamente voy a trabajar con unidades, por ende, tengo que decirle a mi programa que efectivamente es un solo número, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo segundo que digo? Entonces, lo segundo que voy a decir es que lea el primer número que tengo, ¿cierto? Entonces, voy a ponerlo en palabras coloquiales o palabras en las que ustedes conocen. Entonces, revisar cuál es mi primer número, ¿cierto? En este caso, efectivamente, va a ser 3, ¿listo? En el siguiente paso, entonces, ¿qué será? Pues revisar. Profe, no veo nada. ¿Cuál es mi segundo número? ¿Listo? Creo que se va la imagen por datos. Efectivamente, ya revisé, entonces sí puedo comprobar o mirar si estos números están o tienen una o más cifras. ¿Listo? Entonces, luego de esto puedo decir revisar cuántas cifras tiene. ¿Listo? Después de revisar cuántas cifras tiene, entonces ya sé que ambos números son números que tienen una sola unidad. Entonces, después de esto lo que hago es simplemente aplicar la operación, ¿cierto? Aplicar la operación, que en este caso sería 3 más 5, ¿cierto? El sexto paso será decir cuál es mi respuesta. Entonces, sería la respuesta es 8. ¿Listo? Y finalmente, de acá comillas, y finalmente entonces digo fin.